prematuro avisar que han cancelado el segundo semestre, porque el Brexit va a demorar la lluvia de inversiones. Es una coincidencia, no digo que unánime, pero generalizada, que se advierte en las repercusiones recogidas tras lo que los británicos votaron en estas horas. Pero eso vendrá después. Si es por nosotros, creo que hay algo que ya no requiere de comprobación, ¿no?, en torno de ciertas consecuencias del caso López, que sigue siendo noticia central, porque las pruebas quedan tan a la vista como los dólares que intentó ocultar, si quieren. De todos modos, vayamos en orden, de duda a seguridad, sería. Sigue en duda, y va para mediano plazo, por lo menos, cuáles serán los efectos políticos concretos de lo que Edgardo Moca el sábado pasado aquí en Marca bien definió, entre otros señalamientos, como corrupción más show. En el kirchnerismo dirigencial y parlamentariamente expresado se profundizan unas deserciones que en realidad venían asomando antes de las andanzas en el monasterio. La historia peronista abunda en ejemplos reveladores de que la potencia de ese movimiento tiene serios problemas para funcionar sin una jefatura contundente, porque en esencia el peronismo es una máquina habituada al ejercicio del poder, y el poder, ya se sabe, es imposible de ser practicado si hay carencia de liderazgo firme. En todo caso, pueden suceder críticas internas, discurridas en voz baja, o producción de fugas que, si es por el peronismo, insisto, nunca terminaron en final feliz. Kirchner y Cristina podrán haber sido una anomalía inesperada tras la crisis de comienzos de siglo, pero ni sacaron los pies del plato territorial peronista, ni quienes en él se atragantaron con ambos fueron capaces de cuestionar su soberanía. Durante el segundo mandato de ella, y en particular desde 2013, arreciaron los cuestionamientos intestinos por las formas de gobernar. Sin embargo, fieles al estilo de no ir jamás al choque contra la punta de la pirámide, contra el jefe o la jefa, nada salió a la superficie explícita. Acontecida la derrota electoral, sobrevino un pase de facturas cuya intensidad preanunció lo que hoy ocurre. Y es que, fundamentalmente en el tramo entre primera y segunda vuelta, cuando la militancia de abajo y la energía de tanta gente suelta resultó conmovedora, en ese tramo quedó o pareció quedar claro que era una elección ganable para el kirchnerismo, que fueron más los errores propios que las virtudes ajenas, que unos ajustes importantes hubieran bastado para evitar el triunfo macrista, así fuera por el mismo pelito con que ganó la derecha. Es probable, se nos ocurre solamente, que ese convencimiento o esa presunción jueguen un papel importante en los ajustes de cuentas que hoy se observan, sumado a que Cristina no reasume formalmente la dirección del sector y a que la ofensiva mediático-judicial es tremenda, tremenda. Cabe hacer diferencias, está bien. Los diputados del movimiento Evita que se fueron del bloque no lo hicieron precisamente en el momento más adecuado, ¿no es así? Y renueva la polémica acerca de si las bancas le pertenecen a las personas o a las fuerzas en nombre de las cuales se allegaron al Parlamento. Igualmente, no son lo mismo
los de Levita, que José Alperovich y otros tantos que, alegre y hasta despectivamente, salen a decir ahora que el kirchnerismo se terminó, sacando un pecho que bien se lo guardaron cuando las papas no quemaban. Aquellos representantes se fueron por entender que, aun cuando no se tenga nada contra Julio De Vido, las cosas no están, López mediante, para entrar en debate sobre protección de fueros, y eso es muy cierto. Pero el ejemplo es aleatorio. Lo que pretendemos significar centralmente es que hay gente yéndose que no se iría si hubiera conducción política. Entonces, con el Frente para la Victoria en esta catarsis que lo arrincona, defendiéndose mal del enseñoreo macrista, la Alianza Cambiemos tampoco las tiene todas consigo, aunque parezca lo contrario. Observado otrora como alguien capaz de construir a largo plazo una fuerza con volumen de disputa por el poder, no. Nadie pensó eso de él, finalmente. Pero hoy Sergio Massa asomaría como el tributario de ese kirchnerismo en retirada y de un gobierno que más se basa en la impresión popular, en la construcción mediática también, por la corrupción K, con López como ícono, que en función de la confianza despertada por sus medidas. En un punto esto no le gusta al macrismo gubernativo, le gusta a sus agentes mediáticos que representan el interés de que toda la dirigencia política sea estimada como una basura incorregible para de vuelta, otra vez de vuelta, confiar en el paradigma del gran empresariado. Los gobiernos pasan, pero los negocios quedan. Entonces, una cosa es la patronal en cuyo nombre de clase se gobierna, y otra el hedonismo del mundo pro, que necesita convencer políticamente para conservar el poder, no pasar papelones, demostrar que son gerentes sensibles y eficaces para mejorarle la vida a la gente. Eso está lejos de pasar. Pasa López, no que la economía está bárbara o con buenas expectativas. Ni en lo macro, ni en el andar cotidiano de lo que sale ir a la verdulería o el miedo a perder el trabajo. La síntesis de esa contradicción, por definirlo de alguna manera, es un escenario político de salida indescifrable, o ese podría ser el adjetivo más apto. El kirchnerismo está groggy como representación política, pero, se supone, las conquistas materiales continúan latentes, por aquello de que López no reemplaza a que las mayorías vivían mejor hasta diciembre del año pasado. El macrismo, ese ismo, merece ser puesto en interrogante grave, ¿no? Porque cuando Menem a nadie le gusta ser identificado con semejante falta de épica. El macrismo cuenta con lo que le falta a los demás mucho antes que con lo que le sobra. Y los demás, como Massa, van mordiendo, o así parece, de lo que resulta de esa decepción e incertidumbre masivas, pero en ningún caso asoman como edificadores de algo convocante o meramente superador de las elecciones de medio término en 2017. Es un galimatías descubrir qué podría asomar en el horizonte, como no sea que, a río revuelto por la crisis de representatividad política, ganancia de los pescadores que después terminan en los Trump, los Macri, los Brexit, las xenofobias, los Capitán América del libre mercado, los supuestos outsiders que inevitablemente acaban jugando para los sistemas de exclusión social. También sigue en duda, creemos, hasta dónde llegará esta pretendida manipulite, que por ahora asoma en una única dirección y que en algunos sectores del gobierno, como decíamos, abre signos interrogativos sobre sus efectos finales. De hecho,
los efluvios del caso Báez, conocidos como la ruta del dinero K, venían sufriendo merma periodística al advertirse que el trayecto ese, el de la ruta, podía y puede picar muy cerca del elenco gubernamental. Pero lo de López rehabilitó la sed de venganza, y cómo, y ya no pasa día, como ocurrió particularmente esta semana, sin que se produzca alguna arremetida judicial. Es todos los días. Los medios andan de festín y de paso relegan que no hay ni lluvia de inversiones, ahora el Brexit encima, ni despegue económico paulatino, ni nada que se le parezca. Ningún índice se presenta alentador porque incluso cierto retroceso inflacionario tiene su causa en la recesión a que dio lugar la pérdida masiva del poder adquisitivo. Lo único que mejoró, dato también de esta semana, de estas horas, fue el intercambio comercial de mayo, de la mano de los precios agrícolas, pero reflejando un proceso reprimarizador de las ventas externas. Dicho en otros términos, solo crece el agro por obra de las desregulaciones. Con eso no alcanza. El informe del Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala repara en que este impulso del agro tenderá a extinguirse hacia el segundo semestre. Desaparecerán los dólares que entran de la cosecha, y que el consumo asalariado podría presentar una tenue recuperación hacia fin de año, vinculada a mayores ingresos por paritarias y a una desaceleración de las tasas inflacionarias. Pero será muy difícil que en este nuevo esquema económico el poder adquisitivo de la gente, de los trabajadores, recupere los valores que presentaba a mediados del año pasado. Y también esta semana, anteayer, se conocieron los datos del INDEC, que contabilizan una suba de más de 16.000 millones de dólares de la deuda externa, solo entre enero y marzo últimos, pero sin contar la emisión de bonos por otros 16.500 millones para pagarles a los buitres. Este nuevo ciclo de endeudamiento masivo es posible porque Cambiemos recibió al país en muy buenas condiciones del frente externo de su economía, con el pequeño detalle de que ahora se reinicia la lógica, el endeudamiento masivo que nos condujo al desastre de 2001. Todo lo que entra es capital especulativo, todo. Y el programa oficial se reduce a achicar el costo salarial en dólares. Ese es el objetivo primero y último. La pregunta, que sigue cayendo por su propio peso, es si el gobierno conseguirá administrar las condiciones políticas para que el cuerpo social acepte este contrato de ajuste, solo enfocado del medio hacia abajo. Y es entonces cuando, al menos por el momento, y con visos de permanecer y hasta incrementarse, se erige esa influencia de pensar el pasado reciente solo como delictivo. Bueno, construir esa subjetividad, conduciéndola desde el aparato mediático y desde el judicial, es indispensable para la derecha gobernante. Todo poder necesita ayudarse de un relato, y si hubo el K, basado en la reparación de las mayorías, no deberían quedar dudas de que el M se vale, por más increíble que parezca, de la lucha contra la corrupción, solamente la anterior, se sobreentiende. Más luego, y para cerrar, y esto es lo que no está en duda, si por cada corrupto real o inventado que aparece, se incrementa la gente dispuesta a aceptar cualquier alternativa política, o a renunciar a derechos sociales que, como se ve, no estaban conquistados para siempre, habrán ganado.